que no sé si también visteis mi momento tocar el piano forte, Sí, que ahí, o sea, sí. yo ahí no me desmayé ya porque, bueno, porque no, pero era como, Dios mío, estaba tocando, yo estaba temblando, yo no puedo, no se me mueven los dedos. Y cuando estábamos visitando la casa, estaba de Relefy y la verdad estaba súper concentrada, o sea, se la veía que iba mirando todos los libros, que seguía, seguramente. Y bueno, la verdad es que estaba tan concentrada que en ese momento no quise comentarla nada. Luego lo bueno fue que esa visita que hice fue para la reunión de la Jane Austen Society de Inglaterra, del Bicentenario, que la verdad es que fue un sueño para mí hecho realidad. Sí. Y ahí sí que ya ella estaba en la reunión y estaba muy distendida y ya estuvimos hablando, la verdad, súper simpática, ya veis la foto, la cara que tiene, que se la iluminaba, súper amable, estuvo contándonos cosas y la verdad es que ya os digo, para mí es como si me hubiese hecho la foto con Jane Austen, pues claro. casi, porque sabe tanto, para mí es la autoridad en Jane Austen, sin duda, era la autoridad en Jane Austen, sin duda. Claro. Y la verdad es que, bueno, pues son, como yo digo, estos regalitos que te da la vida y en ese momento para mí el poder estar con ella, hablar y ya os digo, luego tener esa foto, además que no puso absolutamente ningún inconveniente, nada de nada. Yo os animaría a que cuando se pueda ir ya a los eventos otra vez al Reino Unido, cuando sean las reuniones anuales de la Jane Austen Society de Inglaterra, si podéis ir, porque se hacen allí en la casa de Jane Austen en Chawton, y además así veríais también la casa y todo, y no sé, para las que somos admiradoras de Jane Austen, es como lo que os decía, un sueño hecho realidad, ¿no? El estar en su casa, ver su cama, ver su mesa, ver su silla, el pianoforte, los armarios, sus vestidos, sus joyas que las tienen expuestas. Y era como, Dios mío, yo me quiero quedar a vivir aquí. O sea, la verdad es que impresionante. Os recomiendo que cuando podáis, cuando se pueda, a lo mejor sería interesante por vuestra parte, a lo mejor organizar algún viaje para ir para allá y bueno, y luego ya aprovechar y ver. De hecho, tenemos planeado ir para 2025, que va a ser el último como gran aniversario que nos va a tocar. Sí, exacto. Tenemos planeado hacer un viaje de peregrinaje allá para 2025. Entonces, desde ahorita pues sería magnífico. Sí. Yo desde luego no me lo quiero perder, el de 2025, pero vamos, bajo ningún concepto y vamos, sería genial que fuésemos allí toda la representación hispanoparlante del mundo, porque sí, sería de hecho, increíble. Esa es la idea. Sí, esa increíble. Es la idea. Pues os aseguro de todos lados, Argentina. Sí, os aseguro que les encantaría porque nos recibieron súper bien, sí. O sea que sería. Sí, esa es la idea, porque, o sea, a pesar de que como ya CMX apenas lo empecé en el 2019 y me fui jalando así a todas estas personas increíbles que han hecho que este proyecto se pueda hacer una realidad. Claro. Porque, o sea, a pesar de que hay varias, como Cintia de Jane Austen en castellano, Gaby con de lectura, que llevan años todo esto, no se había logrado completar hacer la asociación. Todavía nos falta lo mínimo, que son cosas de papeleo y cosas así, de gracias pandemia no se ha hecho, pero ya vamos para allá, y nos va a encantar poder estar ahí, admirar en persona, pues, todo Chawton y todo lo que se pueda en Inglaterra. Yo luego recomiendo, en mi blog hice una entrada del viaje que hicimos y entonces aproveché y aparte de estar en Chawton, en Londres estuve en cada una de las casas, pues en las 3 casas que tuvo Henry, en la casa donde se hacían las grandes fiestas de Henry con su mujer Eliza, que sabéis que iba a la crème de la sociedad inglesa. Luego una casa en la que vivió Henry también, que era súper mona, la primera donde estuvo también Henry.
Entonces, en el blog yo creo que no me dejé sin ir a ninguna de las casas que tuvieron que ver con Jane. También fuimos a ver dónde estaba la Capitanía de Marina, que es donde estaba el hermano de Jane, el pequeño. Y todos esos lugares los tengo en el blog por si queréis tomar nota, y cuando organicéis el viaje creo que también merecería la pena que visitarais no solamente en Chawton, sino también en Londres. No nada que ver con la época, pero estaba muy bien. Y en Chawton sí que lo que hicimos es que, como llegamos con el tren hasta Alton, que recorrimos todo Alton, bueno, Alton, que es una longaniza, hasta que llegas a Chawton, a la casa de Jane Austen, pero sí que es verdad que a cada lado pues estaba el banco, el primer banco que tuvo Henry Austen, donde luego vivió su hermano James, donde vivían sus amistades, y realmente era súper interesante ir caminando por esa calle e ir viendo todos los lugares. Que eso, bueno, ya te digo, si cuando os queráis hacer el mapa de sitios para visitar, lo tenéis ahí todo. Además, dejé 2 mapitas también por si lo queréis coger, sobre todo de la parte de Alton y Chawton. Lo de Londres ya lo fui tomando yo nota pues de todas las cartas, de todas las cosas, y vamos, o sea, nos pegamos una paliza, porque yo, bueno, además en pleno mes de julio, que ya íbamos sudando, aquello era como, pero da igual, es lo mismo, ¿no? O sea, era No pues importa. eso, ¿no? Poder estar en todos esos sitios y ya acordarte pues de todas las cartas de Jane, de todas las cosas que contaban. Entonces te ibas ubicando en todo eso que ya sabíamos de Jane. Y la verdad, bueno, me dais una alegría, y ojalá, ojalá, ojalá podamos estar todas allí en 2025. Ojalá. Sería Claro, maravilloso. claro. Porque aparte sería diciembre, ¿no? O septiembre, ¿no? Queremos Bueno, a ver, coincida con el la festival. Jane Austen Society hace su evento en el mes de julio. Entonces probablemente ahí ya lo celebren como el 250 aniversario. No sé si para el bicentenario del nacimiento, que es diciembre y puede ser más incómodo, tendrán algo pensado. Pero bueno, como lo van a decir, yo creo que Ahí también os podéis veremos, organizar. ahí veremos. Si no, De todas mientras ir formas, ahorrando. Mientras claro, ir ahorrando, porque la libra no está barata. sí, y ahora con el Brexit y todo, la verdad es que no se han facilitado las cosas, pero bueno, en fin, esto es lo Gracias. que tenemos. Pero Sí, la verdad es que, bueno, pues sería súper, súper genial que podamos encontrarnos todas y tener una buena representación allí. Luego lo hacen muy mono, porque lo ponen en el jardín de Chawton, que la casa de Chawton es muy bonita, y además cuando entras, yo creo que prácticamente hay muchas habitaciones que están exactamente igual que cuando vivía ahí su hermano. Bueno, vivieron varios de los hermanos, vivió James, vivió Henry, también vivió Frank. Eh, y entonces ver esos paneles de madera, la mesa esa pues donde se reunían todos para cenar, las escaleras están intactas, están igual. Y os contaré que fue una pena porque nosotras, y también os lo digo, por si os interesa, yo os voy a dar algunas cositas para que las tengáis en cuenta. Cuando reservamos el alojamiento, cogimos con Airbnb, había una casita que está justo detrás de la casa de Chawton, ay, qué que bonito. pertenecía a los terrenos de Chawton. Y entonces nos comentó el dueño, nada, era el típico señor inglés, nos comentó que esas casitas que están arriba, que ahora son unos chalés monísimos, monísimos, pero en su día eran las casas pues de los trabajadores, pues de los pastores, de los jardineros, del servicio de la casa de Chawton. Y que los hijos de los dueños de esas casas, sobre todo a principios del siglo pasado, jugaban mucho porque la casa de Chawton estaba completamente abandonada. Los herederos de Edward no la habían cuidado nada, y estaba que ahí entraban los gatos, los perros, los bichos y los niños jugando. Hasta que ya la adquirieron y ya la reformaron, han hecho pues una especie de, no lo han hecho solamente de Jane Austen, lo están haciendo también un poco para eh, conocer mejor la literatura de aquella época, sobre todo a las mujeres escritoras.
Pero bueno, la casa al final la han dejado tal cual está. La casa de Jane Austen está tal cual. Bueno, ahora han añadido que es una estatua y tal, pero la casa sigue siendo la misma. Como se explicaba en uno de los vídeos, la puerta esa que crujía y que Jane de pronto cerraba todo y se escondía. O sea, se puede ver todo exactamente como está. Entonces es muy, muy emocionante. Y luego, no sé si sois miembros de la Jane Austen Society de Inglaterra, que a lo mejor os interesaría haceros socias, que por ejemplo se obtiene mejor precio para entrar en la casa y luego eso os daría también Austen Society en julio, el annual meeting. Por la mañana es solamente para socios y luego por la tarde ya es una charla abierta. Que yo el año que estuve fue espectacular. ¿Cómo se llamaba el hombre este que la dio? Bueno, que habló sobre el lenguaje en las novelas de Jane Austen. Qué divertida, qué bien nos lo pasamos, lo que aprendimos. O sea, crees que no puedes aprender más de Jane Austen y era como más matemáticamente, con un programa informático se había sacado como las novelas de Jane Austen eran súper equilibradas en todos los sentidos. Te decía quién hablaba más, quién hablaba menos, quién utilizaba, por ejemplo, la persona que utilizaba más la palabra yo. ¿Quién creéis que era? Ay, a ver, Así por su carácter y todo, yo. Emma. Lady Catherine de Bourgh. No había nadie por encima de ella. Entonces hizo esos análisis y la verdad es que siempre todos los años llevan a gente muy interesante. Esa es abierta al público, esa sesión. Bueno, yo os voy diciendo cositas para cuando queráis hacer vuestro viaje, pues que ya tengáis pinceladitas y cosas de lo que se puede hacer. Pero bueno, oye, y yo ya llevamos un ratito y yo quiero que habléis vosotras, quiero que habléis de Emma. ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo os lo habéis pasado leyendo Emma? ¿A qué conclusiones habéis llegado? ¿Qué habéis aprendido nuevo de Emma? Yo cada vez que leo las novelas de Jane Austen, cada vez aprendo cosas nuevas. Entonces me da igual, las puedo volver a leer, las volveré a leer ahora otra vez todas para el 250 aniversario, pero siempre coges el matiz, no como el hombre este que tú dices con ideas extrañas por la cabeza, ideas extrañas, sino, o sea, que dices, qué bárbara, o sea, qué ingenio, qué elegancia, qué bien escribía, cómo en una frase te ha condensado conocimiento, sabiduría, estilo, increíble, increíble. Pero bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? Contad. Pues mira, la venimos terminando, pero por supuesto que nos encanta oír de la posibilidad del viaje. Por ahí tengo un itinerario muy detallado que hizo Cintia precisamente. Te lo voy a compartir para que lo revises, muy bien, nos digas, porque también como que queremos abarcar todo y no sabemos si es posible, ¿no? Pero claro. Y Claro. pues, ¿qué te digo? Emma, yo lo he leído muchas veces y a mí me causa mucho, me da risa yo misma que un año me cae muy bien Emma, otro año, Depende de cómo lo leas tú, ¿verdad? Sí, de cómo estés tú. No sé si tiene que ver el clima o las calorías que he consumido, pero en esta última lectura, no sé, me gustaría tener una plática directa con Emma y decirle muchas cosas que pienso, pero pues no puedo. Pero a ver, muchachas, sí. Empezamos. ¿Quién quiere empezar? Liz. A mi país favorito. Karen, Mayra. Sus impresiones generales de Emma. Que aparte de ser socios y te dan antes que comencemos, ¿será que pudieran apagar sus micrófonos cuando no estén hablando para poder escuchar bien? Sí, creo que ya están todos apagados. Bueno, hablando de pues esta reunión, Milan, es un honor tenerte aquí y pues igual tenemos muchas preguntas para hacerte y quisiéramos saber tu opinión. Una de ellas, más que mi impresión, a mí me gustó mucho la novela. Había partes donde sí había debates entre que si preferimos un personaje como Emma, un personaje como Harriet, pero en uno de estos debates que hubo y que quisiera preguntarte es sobre Harriet Smith. ¿Tú consideras
a Harriet una inspiración de Jane Austen en algún familiar de ella, como su sobrina Fanny? No exactamente. Vamos, yo no lo he identificado, pero me lo dejas caer y lo miraré. Es decir, a priori me lo dices y no. Me parece que en la conferencia de Madrid, Gaby, que tú estuviste, ahí expliqué pues cómo cuando hablaba de los amores y de las relaciones amorosas en los libros de Jane Austen, precisamente la de Harriet era muy curiosa, ¿no? Porque Emma intenta casarla no una, sino 3 veces, el chico que tenía que acabar, ¿no? Eh, fue la gran metedura de pata de Emma y Harriet, la pobre, pues era una marionetilla de Emma que quizá que le sirve a Jane Austen para perfilar ese afán casadero, que ella se había dado todos estos aires, como he casado a mi niñera, yo ya caso a quien sea y hago lo que quiero, y Harriet Smith, la pobre, le sirve para que no, que no y que no. Y que cuando, o sea, probablemente tuvo más que ver que su institutriz se casó con quien se tenía que casar, y que al final Harriet Smith se tiene con quien se tiene que casar, no con quien decida ella, sino con quien está preparado para ella. En la vida real de Jane Austen me lo dices y no identifico. De entrada porque creo que, yo no sé si Emma tiene un poquito de Jane, que quizá lo que le había gustado hacer, pero que por prudencia no se atrevió y ella dio rienda suelta a lo mejor a ese posible afán a través de una heroína, pero no, porque mira, tenía a su amiga Martha Lloyd, que esta no la casaban de ninguna manera, que vivió con ellas y no se casaban. Ni ella ni Cassandra se casaron. No, no identifico, o sea, creo que realmente Harriet es un personaje muy bien trazado para demostrar cómo Emma se cree que tiene poder, porque como puede hacer lo que quiera, pues se cree que también tiene poder sobre eso, y es una forma de Jane Austen de decir, no, o sea, te puedes creer lo que quieras, puedes tener poder, dinero, ser una consentida, pero hay cosas sobre las que tú no puedes hacer nada, incluso en las que te crees que has tenido algo que ver, probablemente tampoco lo sea, y esa es la gran reflexión que tiene que hacer. No sé si vosotras habéis identificado a alguien o que os suene familiar o que os pueda dar esa pauta de lo que tú me dices, de que pudiera haber alguien en su entorno. Un familiar No de... exactamente, nada más era una pregunta que Sí, no, pero había. está muy bien y Sí. me fijaré, ¿eh? Ahora que lo has dicho, voy a ver si se me enciende la lucecita, pero así a priori no me sale nadie. Ok, no importa, vamos a estar pendientes. Y Sí, 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 sí. bueno, aquí, en tu caso, Emma, ¿en qué posición tienes este libro? ¿Es tu favorito? A ver, es que claro, para mí Orgullo y Prejuicio y Persuasión son imbatibles, cada una por razones distintas, pero Orgullo y Prejuicio creo que no hay nada que decir porque es una de las obras magistrales de la literatura universal, pero y Persuasión porque es tan profunda, tan bonita, tan bien hecha, por lo menos para mí. Y entonces luego vendría Emma. Emma me parece súper divertida y creo que la señora Elton es graciosísima. O sea, es el punto este siempre irónico que Jane Austen siempre mete en Mansfield Park, que es la señora Norris, que me parece hilarante. O sea, hilarante. Yo me acuerdo que yo en Mansfield Park no me gustaba nada. Y cuando la tuve que releer, cuando fue el bicentenario de la publicación, creo que o sea, porque Mansfield Park es una obra como un poco gris. Y además tiene aquí a estos pobres, a Edmund, que es un poco de aquella manera, que no se entera. Entonces, y tiene el contrapunto este de la señora Norris, que de verdad, si lo volvéis a leer, yo acabé a carcajadas, pero a carcajadas llorando de la risa, diciendo, es que es fabulosa la señora Norris. Y no sé si ahora cuando habéis leído a Emma os ha pasado lo mismo con la señora Elton. Es brutal. O sea, creo que es eso, que te puede caer muy mal Emma, pero la señora Elton es absolutamente hilarante también, ese carácter que tiene, que no se calla nada, que es la única realmente que se enfrenta a Emma,
me parece fabulosa, o sea que... Y bueno, estaría la tercera, que me lo habéis preguntado, estaría la tercera, porque luego la abadía de Northanger la tengo ahí, a lo mejor me pasa, como dices tú, Gaby, que en algún punto le cogeré el tranquillo, aunque era una parodia de la novela gótica, pero ahí tiene, bueno, tiene alguna cosita, está bien, o sea, pero es que las otras son tan magistrales que luego te llega la abadía de Northanger y se te queda un poquito corta, ¿no? Pero bueno, sí, hay más tareas. Sí, sí depende Gracias. de la época en que lo Aquí lees. en el chat hay varias que son del team. Sí. Prefieren, o en su número 1 es Orgullo y Prejuicio. Es imbatible, Orgullo y Prejuicio. Sí. ¿Saben qué? A mí yo estoy cansadita un poquito de señor Darcy y de Elizabeth. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Sí, dime. Sí. No, que yo también me he hecho un poco ahí un barrido y lo que vais a ver ahora, sobre todo ahora que he reabierto las cuentas de Instagram y YouTube, sabéis que al principio cuando empecé el blog, pues me pasaba un poco como a vosotras, tenía tantas ganas de que estuviese todo el mundo junto, de que todo el mundo se conociera en todo el mundo, actividades, cosas, y además en aquella época había menos. Entonces, sí, bueno, Gaby, tú que estás desde el principio lo sabes perfectamente. Ahora, como hubo esa saturación, yo de verdad acabé saturada en 2017 de películas, de cosas. Realmente a mí lo que me gusta es hablar de Jane Austen y de sus obras, nada más. O sea, yo no quiero hablar de actores, no quiero hablar de películas, no quiero hablar de manga, no quiero hablar de otras cosas, que además creo que lo hace muy bien otra gente. A mí me interesa mucho seguir investigando sobre Jane Austen y sobre todo seguir compartiendo. Veréis que tengo una sección que se llama Jane Austen Académica, porque ahora hay cada vez más estudios desde la comunidad científica y académica sobre Jane Austen y sus obras. Entonces, esa es la parte que a mí me interesa más seguir compartiendo con vosotras. El otro día compartí un estudio que me hizo mucha gracia, es el mismo, era un médico que hablaba sobre Jane Austen y los dolores de cabeza en su obra y su vida. Sí, entonces, por ejemplo, este tipo de cosas me parecen muy, muy curiosas, pero seguimos hablando solo de Jane Austen y de su obra. Para las que no lo sepan, mi versión de Orgullo y Prejuicio, creo que la más fidedigna y, por supuesto, la que a mí me dejó cao cuando la vi es la de 1980. Me imagino que todas las que siguen a Jane Austen, pues cada una llega con la película correspondiente a su generación. Pero dicho esto, lo importante es llegar a Jane Austen, hablar de ella y analizarla con ese cariño y con ese respeto que yo creo y esa admiración profunda que yo creo que se merece, y que tratemos sus escritos y sus obras desde ese estudio serio, a pesar de que nos riamos muchísimo con ella, de ese estudio serio que se merece. Y entonces yo personalmente me voy a enfocar ahora, y lo vais a ir viendo, solo en ella y en su obra. No, excelente, excelente. Hay muchas personas que prefieren evitar las adaptaciones porque nadie nunca está de acuerdo, ¿no? Siempre, nunca he oído que alguien me diga, esto es la adaptación perfecta. Entonces digo, ¿para qué? Para mí son homenajes y se les agradece a la gente que lo hace y es Exacto. la obra de ellos, ¿no? Entonces también claro. como perder el Y luego tiempo. Mr. Darcy, Gaby, que yo lo he comentado muchas veces, el del 95 con Colin Firth, realmente, o sea, es el momento camisa mojada, que probablemente es cumbre en la serie, realmente eso no existe en la obra de Jane. Entonces fue fabuloso, a Colin Firth le vino de miedo, pero realmente cuando hablamos del Darcy de Jane Austen no estamos hablando del que sale con la camisa mojada del lago, porque eso no aparece en la obra. Vamos, a Jane Austen no se le habría ocurrido, porque acordaros que Jane Austen iba todo el día con su gorrito y no se lo quitaba, como para estar hablando de si Darcy salía con la camisa mojada o no. Entonces, pero bueno, entonces a mí me interesa mucho más. Os quería hacer un apunte, ya que habéis hablado de Emma. A ver, yo estoy absolutamente convencida de que Cynthia, que es un pozo de sabiduría, yo siempre que escribo algo digo, a ver si me dice algo Cynthia porque va a tener razón. En lo que sea va a tener razón. Porque la verdad es, como yo digo, la Deirdre Lefay española, o de habla hispana, perdón. Y bueno, pero no sé si os habrá comentado,
habéis hecho la comparación de la introducción de Orgullo y Prejuicio, o sea, el primer párrafo de Orgullo y Prejuicio con el primer párrafo de Emma lo habéis hecho, ¿no? Estoy viendo ahí cabecitas que sí. ¿Y ahí a qué conclusión llegasteis? ¿De qué es lo que hablasteis? Porque es genial, es absolutamente genial. A ver, Liz. A ver, alguien que ha dicho que sí con la cabeza. Bueno, la verdad es que el primer párrafo siento que te dice mucho sobre esta obra, es como algo icónico. Yo cuando lo empecé a leer otra vez fue como de wow, o sea, tanto en un solo párrafo y es como el de Orgullo y Prejuicio, todo el mundo conoce ese primer párrafo, justamente dices, ah, esto es Orgullo y Prejuicio, pero Emma es como que te la describen desde un solo párrafo y dije, wow, o sea, qué maravilla que con tan solo unas cuantas palabras la obra ya sabes que va para mucho. Cuando la vi dije, ah, como es icónico y no puedo recordar ahorita, dije, en las otras novelas no recuerdo que el primer párrafo me dijera todo. Sí, sí, es cierto. Creo que Milita, me dicen que tienes levantada la mano. Ay, no, perdón, no veo, Milita. Yo no veo levantada la mano, pero me dijeron. Sí, ¿Sí? Te escuchamos. La tenía levantada, pero después la bajé. Bueno, quería yo agradecer la invitación. La verdad es que no pertenezco al grupo de ustedes. Me encantaría estar con ustedes en las obras, o sea, en la lectura de las obras. Acá en Brasil existen club de lectura, pero es en portugués y yo amo mi idioma y siento que lo entiendo mucho más, obviamente. De hecho, le comentaba a Mila que comencé a leer ahora Lady Susan y algunos cuentos cortos de Jane Austen en portugués, porque aquí en Brasil me cuesta una enormidad encontrar libros en español y bueno, no es lo mismo. Así es que una amiga que está en Chile ahora, se lo pedí para que me lo comprara y apenas se abran las barreras ella viene a Brasil nuevamente y me lo entrega. Pero yo antes de comenzar y todo esto quería agradecerles. Yo por mí la conocí al grupo, él la posteó ahí. Yo feliz de verla de nuevo en el aire, Mila, te lo digo de todo corazón. Si para ti fue una experiencia maravillosa haber conocido a la biógrafa de Jane, yo creo que, no sé si hablaré por todas, pero hablo quizás por la mayoría, para nosotros tú eres la referencia. Tú eres, y no tan solo, porque tú hablas del conocimiento que uno puede llegar a tener de Jane Austen, pero no es tan solo transmitir conocimiento, tú también transmites amor por Jane. Y yo creo que eso es lo que nos une a todas nosotras. Tú transmites esa pasión, esa alegría, nos ayudas a encontrar otras cosas como la parte humorística de Jane. Entonces tú vibras con las palabras y haces que nosotros también lo hagamos. Entonces yo humildemente quería agradecerte ese aporte muy grande que tú has hecho en nuestras vidas. Para mí es un honor, de verdad, estar acá. Agradezco a Gaby que me haya permitido estar aquí con ustedes. Y me encantaría seguir en esto. De hecho, yo he ido a España varias veces, no hemos podido quedar con Mila para conocernos personalmente. Pero Mila, tú fuiste una referencia para mí desde que vivía en Chile. Nosotros ya estamos 9 años aquí en Brasil y creo que el blog ya estaba cuando estaba yo viviendo en Chile. Y ahí comencé con este gran amor. De hecho, gracias a ti fui a la casa de Jane Austen, estuve en Chatham también y fue un privilegio para mí y ahora también pertenecer y conocerlas a todas ustedes que admiramos con gran cariño a Jane. Y mira, yo te quería hacer una pregunta. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Yo no lo sé. ¿Desde cuándo comenzó en ti este amor por Jane y este deseo de aprender y de saber más y de seguir incursionando en ella? Ay, bueno, Milita, me has hecho que se me salten las lágrimas. Estoy aquí ahora un poco como con las sales que me hacen falta. Te lo agradezco porque Llévenle las sales. yo simplemente hablo de Jane
y llamé así a mi blog porque yo quería hablar de Jane, yo no quería otra cosa, yo quería hablar de Jane. Y fijaros que al principio yo empecé a intentar escribirme por carta, de esas cartas que se mandaban con sello y sobre, que seguramente algunas de vosotras ni conocéis. Pero, o sea, yo era como buscando gente que amara a Jane Austen. ¿Desde cuándo? Mira, yo os he comentado que a mí la serie que me dejó cao fue la de 1980. O sea, os comentaré que yo cuando acabó esa serie, es que todavía tengo mi imagen sentada en shock, sin poder articular palabras, y me llegan a empujar, me caigo, porque me llegó, me tocó y bueno, yo ya había leído, pero realmente aquella serie estaba tan bien hecha, tan bien ambientada y te hace reflexionar tantas cosas que fue ahí donde me quedé profundamente ya tocada para el resto de mi vida. Yo tenía 18 años. A partir de ahí, bueno, pues sigo leyendo sus libros. Bueno, por circunstancias de mi vida me voy a vivir a África, allí olvidaros, claro, era imposible. Y cuando volví, eh, yo seguía con Jane, pero ya me había hecho miembro de la Jane Austen Society de Inglaterra. La verdad es que si os cuento cómo eran las primeras reuniones, no tienen nada que ver cómo eran ahora. Eran una casa, en un pisito ahí en Londres, o sea, una cosa, porque luego tenéis que ver los que llevan la Jane Austen Society de Inglaterra, es gente muy mayor. Es gente de Chawton, por lo general, que yo les decía, pero ¿cómo es posible que todo el mundo se esté forrando con Jane Austen en 2017 y que vosotros no estéis sacando un duro? Que es que no tenían dinero, que estaban pensando si tenían que cerrar la casa grande de Chawton. O sea, era increíble. Intenté tener una charla con ellos de por favor, ayudadnos. Ahora creo que van a coger gente que les va a llevar las redes sociales, que lo va a mover más, pero a ellos todo esto se les quedaba enorme, gigante. Cuando yo les decía, mandad más cosas, dejaros ya de mail, que es que el mail no se utiliza. La página web creo que se la van a rehacer también, porque no sé si la habéis visto, pero es dinosaurica, es Jurassic Park. Es de cuando se empezó en los 80 a hacer páginas web que te cuesta navegar, todo muy viejuno ya, o sea, muy antiguo. Creo que ya lo están cambiando. Pero bueno, yo me hice miembro de la Jane Austen Society en aquella época y a partir de ese momento, creedme, yo iba todos los años al menos 2 veces a Inglaterra a buscar vídeos y libros relacionados con Jane Austen. Me iba a la tienda de Virgin en Oxford Street y ahí encontré por fin Orgullo y Prejuicio de 1980. Aquel momento para mí fue apoteósico. Vídeo VHS, que no sé si alguna sabéis lo que es eso tampoco, porque eso ha pasado a la historia también. Y a mí se me estropearon, claro, luego ya he cogido los DVD que también van a pasar a la historia y luego pues ya veremos cómo vemos todas estas series. De hecho, ahora que estoy de obras en mi casa, pues he recuperado que tengo ahí todas las cintas de vídeo de Jane Austen, porque lo tengo absolutamente todo, lo que no sé si se ve bien, pero bueno. Entonces, Mirita, contestando a tu pregunta, una cosa que me gustaba mucho es que como todavía no estaba este boom ni esta contaminación que vino luego, te estoy hablando de principios de los 90, las cositas que encontré un libro sobre las casas rurales en la época de Jane Austen, otro sobre la casa de Jane Austen con unas láminas fabulosas. O sea, todo lo que encontraba era súper válido. Encontré y tengo la primera secuela que se escribió, que luego ya sabéis que ha habido montones y yo soy antisecuelas de los libros de Jane Austen. O sea, es que nadie puede escribir como Jane Austen, nadie sabe lo que pensaba Jane Austen, excepto lo que dijo ella para sus personajes. Pero bueno, yo aquel entonces piqué y me compré lo que fue la primera secuela de Orgullo y Prejuicio, que era sobre, por supuesto, Mr. Darcy y Lizzie. Cuando la terminé, me dieron ganas de tirarla contra la pared y me juré a mí misma que nunca más iba a leer otra secuela de nada que fuera de Jane Austen, porque Jane Austen era Jane Austen. Es como si alguien pretende ser Shakespeare, pues nadie puede ser Jane Austen. Pero luego vino el boom y alguna secuela me tuve que leer muy a regañadientes para decir lo mismo, que no me leía más y que se acabó. Que si alguien quería jugar a ser Jane Austen, pues que lo hiciera, pero que no se pretendiera que se le analizara al mismo nivel que analizamos a Jane Austen.
Dicho esto, pues nada, me iba todos los años, 2 veces al año y recopilaba todo lo que podía de Jane Austen. O sea, mis incursiones a Jane Austen no era para comprarme ropa, ni modelitos, ni nada. Era para ir buscando por tiendas, por librerías, cosas realmente genuinas de Jane Austen. Y la verdad es que tengo cosas que considero auténticos tesoritos, entre ellos pues este libro que fue una de las primeras versiones de Penguin, lo tengo con las hojas medio sueltas y tal, es mi libro, está aquí, que se cae ya, es mi libro de trabajo y bueno, y luego ya me compré otro más actualizado. Cada vez os digo que leía Jane Austen, descubría más cosas de ella. Luego sabéis que yo la otra carrera que tengo, aparte de literatura, es la de psicología y me fascinaba. O sea, es que era, y esto creo que también lo he explicado, toda ese conocimiento del ser humano, de educación del ser humano, Jane lo absorbió como una esponja que, unido con el sentido del humor de la madre y con todos los conocimientos de literatura que había, vieron, aparte, unido al genio propio de ella con el que nació, porque con eso se nace o no se nace, luego la suerte de estar en el contexto adecuado, con los conocimientos adecuados, salió lo que salió. Jane Austen, única. Y entonces, lo que os decía, me iba fascinando todo el tema de la psicología y cada vez, o sea, yo seguiré analizando a Jane Austen desde el punto de vista psicológico porque es absolutamente fascinante. Y nada, sí. Disculpa, es que no sé si las chicas a lo mejor vieron, pero tú tienes una palestra que diste en España donde analizaste a Jane Austen y su literatura desde el punto de vista psicológico. Sí. Como ella, yo eso lo encontré pero fantástico y le comentaba a mi esposo, ¿cómo llegaste a eso? O sea, con tu carrera de psicología pudiste analizar los personajes y todo, cómo ella describió patrones y conductas psicológicas que hoy día los psicólogos pueden ver en las personas. Entonces yo lo encontré maravilloso y ahí, bueno, como te digo, cada vez admirando mucho más tu trabajo. Te lo agradezco. Mira, con lo que dices del congreso que hicimos en Madrid con la Universidad CEU, sabes que luego se publicó un libro que se llama By a Lady y ahí hago un análisis sobre todo del ejercicio de lo que hoy en día llamamos asertividad, pero que es lo que supone la primera declaración de Darcy a Lizzie. Es un manual de asertividad, de lo que llamamos en psicología asertividad, y lo desgrané bastante, lo podéis ver en el vídeo, que también lo tengo por ahí colgado, pero también está en el libro, es decir, en el libro les pasé mi ponencia y la publicaron. Entonces voy explicando cómo realmente se puede utilizar para mí. Fijaros que a mí luego como psicóloga, porque claro, yo os he dicho cuando empecé a trabajar y a conocer a Jane Austen, cuando yo empiezo a trabajar como psicóloga y quiero explicar lo que es la asertividad, el referente para mí sigue siendo la escena de Orgullo y Prejuicio. Es decir, la forma en la que Lizzie responde a Darcy es magistral. Ella estaba furiosa con él, le odiaba. Encima, la cosa, un día que ella dice no quiero ver a nadie, se queda en la casa de su amiga Charlotte y va al otro y dice, ¿cómo? Ahí que me planto yo. Y se planta en la casa. Para decirle la tontería supina y todo envanecido, pensando que la otra le iba a aceptar, porque me parece que esto lo hice en una entrada el otro día, ¿no? Es que rechazar al señor Darcy es como que rechacéis que os toca un boleto de la Bonoloto, que os han tocado $1.000 millones y decís, no, yo ahora lo rechazo. Yo más chula que un 8, lo voy a rechazar. Y ella lo rechazó, porque iba contra sus principios. No puedo aceptar a un hombre que ya me cae mal, me cae gordo, y además ha sido la causa de la infelicidad de mi hermana. Y me viene a decir ahora que me quiere a pesar de todo. Bueno, no os no voy a repetir la escena porque os la conocéis de memoria, pero aún así ella se recompone y le contesta de una forma absolutamente magistral, pero tanto por parte de ella como por parte de él, que ejerció una escucha activa. Esto es lo que usted tiene que decirme. No la atacó, excepto, bueno, dos o tres tonterías que le dijo, pero si todo esto es lo que usted tiene que decir de mí, lo mejor que puedo hacer es marcharme.
no solamente hizo eso el señor Darcy, sino que también reflexionó, analizó, le dio la explicación a Lizzie de por qué había actuado de aquella manera, pero luego cuando ocurre todo el episodio de Wickham con su hermana Lidia, él se da cuenta de que él tiene una parte de responsabilidad en eso que ha ocurrido porque se ha callado. Y él repara, y ahí es donde viene la grandeza de Darcy, ¿no? Que lo hablábamos muchas veces. No hay que pedir perdón, o sea, realmente la forma más grande, de mayor categoría humana, fijaros que Darcy no pide perdón. Darcy es consciente de dónde he hecho daño y sin tener que pedir perdón, reparo dónde he hecho daño. Y además no espero que Lizzie me lo agradezca. Es yo lo reparo porque yo he hecho daño. Y si, como dice él al final, soy capaz de hacer que uso, y si no, ¿qué le voy a hacer? Pero ahí se ve todo el crecimiento, por eso nos enamora Darcy, porque realmente era una persona que no tenía por qué hacer nada de eso, como Emma. O sea, eran dos personas, y vuelvo un poco a la introducción, que por eso os lo preguntaba antes. Bueno, ahora os explico esto de las introducciones, pero realmente no tenía por qué y había un crecimiento personal, una gran categoría. No hay dramatismos, no hay chantajes emocionales, hay una gran libertad por parte de los dos para exponer lo que piensan cada uno del otro, para corregir, para crecer. Lizzie metió la pata, estaba atontada con Wickham y ella también se dio cuenta de que el error de su hermana probablemente vino por todo lo bien que se había hablado de Wickham en su casa. Luego, a los dos, su orgullo y su prejuicio, pues se lo tuvieron que trabajar un poquito y es donde viene la grandeza de los dos al final. Pero son tan elegantes, demuestran una categoría humana tan grande, que es lo que yo creo que a todos, no hace falta ser psicólogo, nos fascina, porque es lo que yo llamo la belleza de la conducta. Igual que hay belleza física externa, cuando estamos ante una conducta bella, de categoría, de calidad, también la percibimos y también nos toca. Y esto es lo que vemos en todas las obras de Jane Austen, esa calidad de la conducta humana. Bueno, yo ya sabéis que yo me enrollo y me tenéis que pero parar, es porque me muy enrollo y me enrollo. interesante lo que dices, Mila. En cuanto a Emma, ese aspecto de que hablas de la psicología en la novela, hablando de la señorita Bates en este libro, ¿qué pudieras explicarnos o darnos a conocer? Porque todo lo que nos dices es como que tu punto de vista y nosotros no lo habíamos visto para nada. Pero en cuanto a este libro de Emma y la señorita Bates, ¿qué pudieras comentarnos? Pues me encanta. Bueno, me vas a permitir que antes explique, porque no quiero que se me pase lo de la introducción, porque creo que es muy interesante. Fijaros Sí, claro. que en Orgullo y Prejuicio dice, es una verdad universalmente reconocida que un hombre en posesión de una gran fortuna debe estar en busca de esposa. Claro, todo esto es irónico. Y fijaros que lo que viene a decir es que un hombre que es rico, que tiene una gran fortuna, que de verdad necesita una esposa, o sea, a lo mejor está a otras cosas. Y fijaros que ella hace el equilibrio con Emma, porque, por supuesto, no iba a empezar con la misma frase, pero el primer párrafo de Emma es absolutamente la contrapartida del primer párrafo de Orgullo y Prejuicio, donde viene, aquí hablaba de un hombre rico en posesión de una gran fortuna, etcétera. ¿Y qué nos viene a decir? Que una mujer rica, guapa y en posesión de una gran fortuna no le hacía falta un marido. O sea, entonces, fijaros que esto es magistral porque tenemos las dos introducciones en las que, vale, he hablado de un hombre, pero ahora voy a hablar de qué pasaría con una mujer en mi época que es guapa, educada, en posesión de una gran fortuna y que, por supuesto, pasa olímpicamente, no necesita buscar un marido que es en la condición en la que se encuentran el resto de las mujeres de su época, ¿no? O sea, que ella también tenía esa libertad de poder hacer lo que le diera la gana. No empezó tan irónicamente como con Orgullo y Prejuicio, pero fijaros que es genial y Emma y Jane Austen hizo esto con absoluta conciencia de lo que hacía, de equilibrar. He hablado de Mr. Darcy
y Emma es la contrapartida femenina de Mr. Darcy. Además son los dos igual de orgullosos, igual de prepotentes, igual de metepatas, es decir, fijaros cuando volváis a leer Emma, si lo hacéis, que Emma es el espejo de Mr. Darcy en femenino. Y tiene que venir alguien como Jane Bennet, o perdón, como Lizzie Bennet o como Mr. Knightley para decirles no, os estáis equivocando. Y entonces tomo ahora aquí con la pregunta que tú hacías de Miss Bates. Miss Bates, fijaros, a mí me produce una profundísima ternura la señorita Bates, porque como le dice Knightley a Emma, no tienes ningún derecho a burlarte con ella. Es una mujer que se ha quedado soltera, es una mujer que tú sabes lo que significa quedarse soltera en la sociedad en la que vivimos. No tiene quien la ama, te admira, no tienes ningún derecho a burlarte de las circunstancias en las que está la señorita Bates. Entonces, ahí Mr. Knightley es de estos hombres que todos querríamos poner en defensa de los derechos y de la valoración de la mujer, porque realmente es consciente de la situación en la que se encuentra la señorita Bates. Probablemente pueda parecer ridícula, pero es que en esa sociedad, y casi os diría que hoy en día seguimos con esas secuelas, una mujer mayor que se había quedado soltera en un estado de semipobreza, probablemente era el objeto de la burla de su sociedad. Y Emma refleja eso. Y el señor Knightley le dice, no tienes derecho. Entonces a mí la señorita Bates, aunque se la pueda presentar como un poco ridícula, es fantástico, y Jane creo que también lo hace con absoluta conciencia, porque fijaros, quien sale en defensa de la señorita Bates no es una mujer. Precisamente una mujer es la que hace burla sobre la señorita Bates. ¿Nos pasa esto en la sociedad o no? Sí. Es un hombre de una gran categoría humana el que realmente eleva a la señorita Bates y le dice, respétala. Se lo dice a Emma. Respétala. Bastante tiene con lo que tiene, bastante ella es consciente de su sufrimiento y de en qué situación estás, como para que tú, que no tienes por qué, no tienes ni un solo motivo para hacer burla de ella, lo hagas. Cuando además, dado que te admira y dado que ha cuidado de ti, lo bien que habla, está pendiente de ti, por lo menos deberías demostrarla ese respeto por tu parte. Ya no te voy a decir que sea tu amiga, pero deberías respetarla. Yo os diré que la señorita Bates, por mucho que la ridiculicen, nos intenta ridiculizar en las series y tal, que es, bueno, es un poco como lo va describiendo Jane, pero también me gustaría que se hiciera mucho énfasis en lo que significa que Knightley le diga a Emma lo que le dice. Con esto lo que te digo es que para mí la señorita Bates, el personaje, me encanta por lo que significa. Y creo que una vez más, es un personaje que nos debería ayudar muchísimo a reflexionar sobre tantas cosas y sobre tantos mensajes que Jane fue pasando de una forma muy sutil y que son los que tenemos que ir desgranando todavía 200 años después para darnos cuenta de el nivel de lo que estaba hablando, del mensaje que realmente pasó. Y fijaros que también esto me serviría para enlazar por qué los libros de Jane Austen no son libros de mujeres en busca de marido. Quien diga eso, pues no se le hace ni caso y ya está. Son libros de heroínas que se permiten rechazar maridos en una época en la que las mujeres no se lo podían, no se lo podían permitir. Esto es una gran heroicidad. Realmente Jane nos presenta heroínas, mujeres que son capaces de quedarse en la pobreza con tal de no ir en contra de sus propios principios. Entonces, bueno, ya yo me estoy poniendo ya muy densa. Ay, muy Pero interesante, muy interesante lo que nos dices. Y muchas gracias. Katy, pasamos con tu pregunta porque Katy quiere hacer pregunta y después pasamos con Leslie. ¿Sale? Hola, Mila, y estoy bien emocionada y súper contenta de verdad. O sea, yo ahorita con la explicación o sea, yo amo Orgullo y Prejuicio para toda la vida, eso sí, mi top 1, o sea, en todos los libros. O sea, yo puedo leer libros de lo que quieras, pero siempre va a estar Jane Austen aquí. O sea,
es una cosa que a mí me fascina. Entonces, siempre voy a defender a Darcy y a Emma, porque sí se hicieron unos debates muy buenos aquí, unas controversias y todo. Debimos de haber grabado, de verdad. Pero yo quisiera preguntarte, porque sí es cierto, ¿no? A mí la señorita Bates no te cae mal, jamás te va a caer mal. Es un personaje que es muy pintoresco, pero no muy alejado de la realidad. O sea, yo le decía, yo tengo una señorita Bates, o sea, yo sí conozco a la señorita Bates y es igualita, ¿no? Pero yo sí quería preguntarte, hablando así como en el libro de Emma, porque yo encontraba, ¿no? O sea, la señorita Bates es mencionada en el libro muchas ocasiones y en todas las veces en que ella participa, te da, te da a conocer detallitos dentro de lo que estaba ocurriendo, del salón, cómo era. Entonces, si dentro del libro de Emma podemos considerar a señorita Bates como una segunda voz narradora. Probablemente, bueno, sabéis que una de las cosas que introdujo Jane fue la voz del escritor como narrador, que eso no se había utilizado hasta entonces, ¿no? Cuando realmente el escritor de la novela nos va introduciendo a los personajes y va hablando. Y eso Jane Austen lo hace muchísimo y eso fue revolucionario en su época, dar esa voz. La señorita Bates, creo, la verdad es que yo tampoco lo había analizado así, pero ahora que lo estás diciendo, sí que nos sirve un poco porque realmente la señorita Bates es la contrapartida. Es igual que decíamos que Emma y Darcy son el espejo uno del otro. Aquí el contrapersonaje de Emma es sin duda la señorita Bates, la que no tiene dinero, la que se ha hecho mayor, la que no es guapa, la que está empobrecida, pero es la más real de las dos. Es la que sí puede ir comentando. Y además luego la señorita Bates pues tiene también su punto de sensatez y entonces va haciendo ese contraste con la cabeza llena de pajaritos que tenía Emma. Entonces, al ser el contrapunto de Emma, sí que va equilibrando esa visión. Por un lado, que va dando Jane Austen, la narradora de todo lo que va ocurriendo, pero luego Emma y la señorita Bates, que vienen a ser las dos caras de la misma moneda. Es decir, la parte, como hemos dicho, que no le hace falta de nada y la otra parte que le hace falta de todo, ¿no? Entonces, lo voy a analizar con más detenimiento de todas formas y te agradezco muchísimo el apunte. Ya tengo dos cosas que tengo que mirar con más detenimiento. No, muchas gracias. No, es que sí, la verdad es que, o sea, a mí me llama la atención porque ella la menciona, creo que entra y luego entra capítulos después como en el 16, 17, o sea, y ella sigue siendo un personaje muy recurrente y es la que te da la visión de todo, ¿no? Porque tú te imaginabas el baile y ella, o sea, ella te estaba diciendo, hay esto, hay el otro, hay aquello, o sea, entonces sí, es un personaje que te da mucha información, ¿no? A veces de más, pero que te sirve bastante. No, y Jane Austen siempre utiliza a estos personajes para dar pie a lo siguiente, ¿no? Yo, de verdad, no sé si vais a leer Mansfield Park en el club de lectura, pero cuando la hagáis, leedlo con otro ojo y por favor analizad a la señora Norris, porque es que es un poco también lo que pasa que a la señora Norris esta era mala, porque la señorita Bates es muy buena persona, pero la señora Norris era malilla, era malilla. Y Jane Austen al final la castiga y además castiga a la sobrina con ahora te vas a ir a vivir con tu tía Norris, que ese es el mayor castigo que se puede dar a una persona, ¿no? Y es, como yo digo, al final Jane Austen le va dando a cada uno su medicina o hace su justicia con ellos. Castigo, sí. Y fíjate que igual que la señorita Bates, yo creo que al final todos acabamos con una buena sensación de la señorita Bates. Con la señora Norris en Mansfield Park lo que acabas es diciendo, se lo merece, o sea, castigo a la pecadora, pero pecadora porque es que de verdad era tremenda manipuladora, pero si vais viendo cómo se va contradiciendo cuando tengáis otra oportunidad, cómo se va contradiciendo, cómo va enredándose allá, ir viendo cómo Jane Austen crea ese personaje es
impresionante. O sea, cómo la va definiendo y es que lo hace perfecto. Lo hace absolutamente perfecto. Yo creo que Jane Austen trabajaba con todo en su cabeza y tenía ese análisis que ella hace del ser humano. Ella tenía sus personajes perfectamente en su cabeza, su tono de voz. Luego sabéis que a Jane Austen le encantaba leer en alto en su casa. Y una de las cosas que decían de Jane Austen que le gustaba era leer, y llamaba la atención que sabía dar a cada personaje su tono, su velocidad, el punto, y claro, yo me imagino que sería una delicia estar en esas sesiones de al lado de la chimenea en casa de Jane Austen cuando se iban leyendo estos borradores de los primeros capítulos de sus novelas, pero sobre todo cuando los leía ella, que va dando esas voces y ella lo tenía muy, muy claro, muy claro. Y yo creo que la señorita Bates, porque ella, Jane Austen jamás se haría burla pues de una mujer que podría ser ella misma, porque ella pobre le duró poco la alegría, pero peleó, pero era la situación que se habían quedado ella y Cassandra, ¿no? Muy desfavorecidas socialmente y de hecho realmente respecto a su hermano James y a la mujer de su hermano James, perdón, Edward, y la mujer de su hermano Edward y su hija, pues las hermanas Austen se habían quedado como 4 escalones por debajo socialmente, ¿no? Cuando realmente venían de la misma familia y vamos, yo intelectualmente a Jane la considero 1000 veces superior a su hermano Edward. Edward iba cortito, cortito. James y Frank y Henry, sobre todo James, iban bastante bien y Henry, pero Edward desde joven iba a ser el rico heredero de los Lake y no estaba mucho más cultivado de que Jane. Por lo tanto, ella, a pesar de su valía, pero por haberse quedado soltera y por no tener otras fuentes de ingresos, se queda varios escalones por debajo. Por eso ella se hace muy, muy amiga de la señora Sharp, que era una de las institutrices, una de sus íntimas amigas, que la escribe hasta el último momento de su vida. Era una de las institutrices, es decir, era una de las personas del servicio. Y era muy culta, muy leída y con la que Jane Austen tenía mucha afinidad intelectual. Bueno, ya, yo os voy metiendo morcillitas, o sea que me gusta tanto hablar de ella que... Oye, y el tiempo se nos está yendo. Pero fíjate que Mansfield ya lo habíamos leído, fue nuestra lectura pasada. Así que sí, pues sí, con la tía Norris tuvimos, casi todas coincidimos en lo mismo, que es un personaje un poco desagradable. Pero nos gustaría pasar a la siguiente pregunta que una de las chicas tiene, que es Leslie, y después pasamos con Julie. Pero, Mila, ¿cómo andas de tiempo? También no yo súper bien. Que me deshidrate. Yo estoy súper bien y encantada, así que lo que queráis vosotras. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Fíjate que lo de la señorita Bates, precisamente lo vimos. Perdón que me meta, pero justo que están hablando de la señorita Bates, a mí me da esta impresión que Jane Austen vio sus 2 posibles futuros. Uno sería Jane Fairfax y el otro la señorita Bates. Y la verdad es un personaje increíble. Yo pienso que se merecía su propia novela. Lástima que pues no tuvimos tiempo, ¿no? Pero bueno. Sí, también es cierto, sí. Hombre, y también Jane Fairfax no estaba muy elaborada. Yo creo que ahí, también lo comenté en su día, la relación de Frank Churchill y Jane Fairfax es de estas que dices, aquí esto ¿de dónde se lo ha sacado Jane Austen de pronto? A ver, ¿por qué de pronto aparece Churchill y se van a casar? En fin. Yo os quería comentar, para que no se me olvide, que por si no lo sabéis, también en el blog tengo una entrada que era, sabéis que Jane Austen cada vez que escribía un libro tenía su cuadernito donde anotaba lo que sus familiares y todo le iban diciendo. Entonces ahí vais a encontrar todo tipo de opiniones que me parece muy interesante porque muchas de las cosas que estáis diciendo ahora, y me ha venido a la cabeza, las vais a encontrar ahí. A las que le gusta más la señorita Bates, a que le parece que Frank Churchill no se ha llevado su merecido.
Entonces, bueno, pues si lo queréis leer, la verdad es que es muy interesante y son las propias palabras de Jane Austen. Me ha dicho, bueno, pues este me ha dicho que no sé qué, este está muy contento y la verdad es que es muy, muy interesante leer, muy interesante. Pero sí, muy bien apuntado. Vamos a buscar esa información porque sí nos interesa mucho ese tema. Sí, Bueno, os paso, sí, ¿nos puedes no te pasar iba a el decir, link? O a Gaby, no sé, espérate, se lo lo busco pasas. ahora mismo aquí y Sí, os lo paso. Vale, mientras me haces la pregunta siguiente, yo voy sí, buscando esto. Leslie, te escuchamos, No, Leslie. bueno, o sea, lo mío era más un comentario. Yo no, bueno, creo que sí tengo una, pero bueno, primero nada más quería comentar, esta fue mi segunda lectura de Emma y creo que esta, o sea, la disfruté muchísimo porque realmente pude apreciar más el genio de Jane a escribir porque la primera lectura fue completa, o sea, ella me llevó completamente al baile, o sea, nunca me esperé los giros que daba. Y en esta segunda lectura empecé a ver todas las pistas y todas las cosas y hasta la manera de escribir, de cómo ella misma te ponía, tal vez puedes decirlo, trampas para que no te des cuenta de las pistas que te estaba dando. Y pues sí, o sea, me parece fenomenal cómo escribe. Y porque precisamente con la pregunta que ha hecho Karen de si algún pariente, de si Harriet parecía algún pariente de Jane, yo acabo de leer lo que era la biografía, es la que escribió su sobrino. Yo sé que esa biografía como la consideran así como que no tan buena, pero había un comentario ya de que supuestamente a Jane no le gustaba, o sea, porque a muchas personas sugerían o se preguntaban si los personajes de sus novelas eran basados en personas de su entorno, ¿no? Y que ella decía, no, para nada. O sea, yo puedo crear personajes por mí misma, o sea, solamente me fijo de su personalidad, pero nada que ver. Entonces esa es una observación que me llamó la atención, ¿no? Y la otra, digo yo, en lo personal, yo sí creo que Jane, pues sí quería darnos así como tal vez reflexiones un poco más avanzadas a su tiempo, de pensamientos más avanzados, pero también mucha gente, o sea, yo he visto igual comentarios de gente que piensa que tal vez somos nosotros o nuestra visión moderna que la queremos como que poner en las novelas, o sea, que tal vez no era, tal vez ella nada más estaba describiendo cómo era el momento, o sea, las novelas, la vida en su vida, sin más apresiones, que es algo que igual dice su sobrino, ¿no? Que ella nada más estaba relatando lo que era la vida, sin llegar más. Yo creo que ella sí quería más, pero igual hay gente que dice que tal vez somos nosotros, nuestro punto de vista moderno, que es lo que estamos viendo. No sé qué tú qué piensas. Mira, yo creo que cualquier escritor, a ver, yo os digo, ella tenía ya un bagaje de haber estado leyendo desde pequeñita en la librería en la biblioteca de su padre, todo eso que ella iba asimilando como una esponjita de lo que escuchaba en casa, de su madre, su padre, sus hermanos. Era la casi más pequeña, luego iba su hermano Charles, pero era de las pequeñitas y entonces ella, yo me la imagino siempre con esos ojitos mirando, escuchando con sus orejitas y asimilando, asimilando, asimilando todo, ¿no? Yo creo que un autor cuando escribe sus libros no lo hace para que hoy voy a mandar aquí el mensaje, sino porque lo haces porque porque tú tienes algo que quieres contar. Yo en mi caso, por ejemplo, con mis libros, con el del Cerebro Feliz y Amor del Bueno, los escribí porque yo tenía la necesidad de contar algo y lo conté y luego ya o sea, me pidieron secuelas y tal y dije, no, es decir, yo lo que tenía que decir ya lo he dicho, estoy muy a gusto, yo no quiero seguir repitiéndome, como sabéis que pasa con muchos autores, que luego siguen escribiendo y lees el tercer libro y dices, pues esto ya lo he leído en el segundo y en el primero, es decir, es que ya me aburro. Entonces ella creo que además luego, fijaros, que ellas vivían una vida muy de familia, se relacionaban y eran educados con sus vecinos, pero no tenían una gran intimidad con la gente que no era la de su entorno más familiar. Habían tenido a los alumnos de otras familias en su casa, con lo cual eso les había permitido conocer mucho la mente humana. Entonces yo creo que ella tenía ganas de decir cosas en una época en la que las cosas no se podían decir abiertamente. Por eso ella sabe y es consciente que Emma va a caer muy mal porque es una mujer que hace lo que le da la gana y eso en aquella época no se consentía. Si es hoy en día y todavía si tienes un poco de mal carácter y te dicen, uy, es que no vas a encontrar marido con ese carácter que tienes, pero bueno, ¿será posible que estemos todavía con esto? O sea, esas cosas que las mujeres todavía no debemos, ni podemos ser, ni podemos decir en aquella época mucho más.
Entonces, ¿ella qué hace? Ella crea sus historias de, a ver, y otra cosa súper importante que quiero insistir, el entorno de Jane Austen fue fabuloso. Tenía un padre que detecta su genio, un padre que educó exactamente igual a sus hijos y a sus hijas, les dio las mismas oportunidades. Unos hermanos que a sus hermanas las trataron como iguales. Por lo tanto, Jane Austen vivía en un contexto en el que esas cosas seguramente se hablaban, se discutían, pero también eran muy conscientes de que fuera de ese contexto, ojito, no puede ser así, porque se te van a echar encima. Por eso ella cuando crea a Emma sabe que crear una mujer tan liberal, tan me pongo a todo el mundo por montera y me da a todo el mundo igual, iba a caer muy mal. Y de hecho cuando veáis las opiniones que tenían algunos, pues hay gente, por ejemplo, a su hermana Cassandra, Emma le caía como un tiro, porque Cassandra, que era una tumba, pues claro, que Emma le saliese tan dicharachera y tan hago lo que quiero, pues a Cassandra no le gustó nada el personaje de Emma, le gustaba mucho más pues Mansfield Park, y yo creo que era más acorde con la mentalidad de Cassandra, ¿no? Pero eh, yo no creo que Jane Austen lo hiciera con voy a mandar esto para futuras generaciones. Cuando alguien escribe un libro, y alguien lo describió una vez y me parece muy correcto, es como poner un mensaje en una botella. Una vez que tú escribes tu mensaje y lo metes en la botella y lo lanzas al mar, no sabes qué va a pasar con ese libro. Y de hecho, cuando... Habla... Es que hablad vosotras porque está entrando gente en casa y los perros se van a poner insoportables. Entonces, bueno, esta es un poquito la idea. Yo no creo que ella quisiera lanzar ese mensaje reivindicativo, etcétera, pero sí quería contar lo que ella quería contar. Y esto es muy importante. Y realmente no le hemos dado voz a Jane Austen hasta hace muy poquito. Los libros de Jane Austen tuvieron éxito. Quizá no se entendieron como los estamos entendiendo ahora en aquella época. Probablemente se admiró su literatura, la finura de con que describía a los personajes, pero esta reivindicación de Jane Austen estamos siendo capaces de analizarla ahora. Pero no creo que fuera su intención. Francamente, no creo que ella lo hiciera con esa intención. Ella lo hizo porque le apetecía, le gustaba, era un don que tenía. Y era un don por el que ella recibía muchos halagos, es decir, es que en su contexto, cuando Jane escribía cosas, la gente le decía, pero Jane, qué bien está, se morirían de risa. Entonces, a todos las cosas que hacemos bien nos gusta hacerlas. El que es buen bailarín le gusta bailar porque sabe que cuando baila, si tiene una predisposición para ello, pues la gente le va a decir que qué bueno es. Y entonces, por lo general es bueno que cada uno descubra sus dones porque es con lo que vamos a recibir refuerzo y probablemente donde podamos llegar a lo más alto, ¿no? O sea, con esos dones con los que cada uno nace. Y evidentemente Jane Austen tenía, eso era un don que ella tenía y por el que recibía mucho refuerzo. Luego también disfrutaba mucho hacerlo, era en lo que sabía que ella era buena. Pero no creo que hubiese otra intención reivindicativa más allá. Ahora, fantástica, podemos sacarle punta a todo lo que ella contaba. Así es, muchísimas gracias, Nida. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, Julie, te escuchamos. Ay, bueno, gracias. Bueno, obviamente muchísimas gracias, Mila, cada vez que tenemos acceso a la posibilidad, digamos, de encontrarnos con personas como vos, que las chicas, digamos, de los clubs nos dan esa posibilidad, quedamos como, yo creo que estoy viendo todas las caritas y estamos fascinadas. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno, mi pregunta un poco quedó como un poco, o sea, siento que quedó un poco resuelta por tu comentario final, ¿no? O sea, mi pregunta era más bien, si vos pensabas y considerabas que la, digamos, situación de Miss Bates era como un llamado de atención sobre su situación particular, ¿no? O sea, porque también, digamos, ella presenta estas críticas sociales, cómo eran recibidas ciertas temáticas en la época, y digo, o sea, no nos puede pasar por alto que también, digamos, era su situación. Entonces, digo, o sea, yo en mi imaginación está, Jane, digamos, tiene un carácter obviamente muy fuerte y una impronta personal, no sé, la siento de esa manera, pero quizás
mi pregunta era más bien si vos sentías como que ella había sentido la presión social digamos, de ser soltera en esa época, de tener, digamos, la situación similar a la que tenía Miss Bates. A ver, yo creo que evidentemente sí. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que evidentemente sí. No se puede obviar. Sí, o sea, si somos incluso conscientes nosotras hoy en día. Yo no sé si alguna de vosotras es soltera y de mediana edad, pero madre mía, tienes que estar todo el rato reivindicando soy soltera porque me da la gana. Es decir, no tengo que estar dando explicaciones a nadie todavía hoy. Imaginaros en aquella época. Entonces, para ella era evidente, tenían, a ver, iban muy justitas de dinero. Lo que pasa que aquí, como se hacía mucho en aquella época, pues el hecho de que su hermano James, a ver, de hecho, digamos que toda la familia se sacrificó y la madre, vamos, ni dudó en enviar a James con los Knight, antes he dicho con los Lake, perdonad, con los Knight, eh, porque sabían que eso iba a garantizar de alguna manera por lo menos el estatus social de la familia y las relaciones sociales que iba a tener la familia. Lo bueno que tuvo Jane es que estaba muy arropada, es decir, era una familia que se llevaba muy bien. La verdad es que eso ya hay que reconocer que fue labor de la madre, que se encargó de que todos los hermanos se quisieran y se respetaran, a pesar de que luego yo a ver, que también Jane yo creo que tenía con su madre una relación un poco regulín, pero y además yo me la imagino mucho como Mrs. Bennet, ¿no? Todo el día con los dolores de cabeza, para acá, para allá, pero es una mujer que se encargó de que los hermanos estuviesen unidos, que los hermanos se quisieran y lo consiguió. Esto a Jane le dio un flotador muy importante y le permitió seguir soltera, porque de alguna manera la supervivencia la tenían asegurada. Cassandra se había quedado heredera de su novio este que se murió y antes de marcharse. Esta historia lo sabéis, me imagino, ¿no? ¿La sabéis? Si me decís que sí o que no. Pues su novio cuando se fue al Caribe en un barco, justo antes de casarse, pues por si acaso le pasaba algo, la dejó heredera como si fuera su viuda. Y bueno, pues tenía sus ingresitos y Cassandra fue la no viuda oficial pues toda su vida. Los hermanos todos contribuían una pequeña cantidad a la madre y las dos hermanas. Martha Lloyd tenía sus pequeños ingresitos que también nos aportaba a la familia. Con la casa que les proporcionó Edward en Chawton, la verdad es que le permitió ese no aceptar a nadie si no era estrictamente necesario. Sabéis que rechazó a Harris Bequeather, y eso les podría haber garantizado a ella y a su hermana y a su madre probablemente un bienestar económico muy importante. Ahí tengo tantas ganas de hablar en un vídeo de ese episodio. Oh, cómo me gusta. O sea, yo me las imagino a todas con una copita de más aquella noche, el otro que la propone matrimonio, esta que medio en broma le dice que sí. Luego me imagino a Cassandra haciéndose cruces, pero Jane, ¿qué has hecho toda la noche hablando? Y la mañana siguiente, o sea, las dos levantándose a primera hora, yo creo que deberían ser las 6 de la mañana, que oye, que te he dicho que sí, pero es que no, ¿eh? Y nos vamos corriendo y además le decimos a nuestro hermano que nos saque rápidamente de aquí, que nos lleve a otro sitio, porque es un escandalazo. Me parece hilarante ese episodio. Pero lo rechazó y podía haber solucionado su vida. Pero ella no fue nunca en contra de sus sentimientos. Y luego, claro, imaginad una mujer que tiene este concepto tan elevado de lo que debe ser una conducta cuando espera tanto de la conducta de un hombre en este caso, es muy difícil. Es que es muy difícil. Y creo que no podía bajar el listón, porque si lo hubiese bajado hubiese sido muy infeliz. Si ella se hubiese casado con un hombre al que ella se hubiese tenido que someter intelectualmente, creo que habría sido tremendamente infeliz. Entonces, es verdad que tuvo una vida con sus dificultades, pero creo que una vida a su medida y que en cierta manera
el reconocimiento que llegó a tener de su obra sí que le debió dar felicidad. Y bueno, sí, volviendo a tu pregunta, creo que era absolutamente consciente. Y por eso hablo tanto de las heroínas, porque ella fue una heroína, ella fue una valiente. Ahora también os digo, porque tenía un contexto en el que se lo pudo permitir. Si Jane Austen no llega a tener ese contexto de su familia, probablemente o se hubiese quedado como la señorita Bates, o se hubiese tenido que casar con alguien, porque si no la ruina la tenía asegurada. Entonces, bueno, sí, yo creo que por supuesto, era muy inteligente y seguramente también tendría la presión, pero fijaros también, y quiero deciros, en su familia nunca, ninguno de sus hermanos, nadie obligó a Cassandra ni a Jane a casarse. O sea, ellos aceptaron sus decisiones y eran absolutamente correctas. No hay ni un solo, no sé, ninguna de las cartas, nunca nada que expresara la voz de que se tenían que casar, que ya se iban haciendo mayorcitas. Para nada. Si no habían encontrado pareja, pues encantados de la vida, que siguieran así y todos aportando un poquito de dinero. Luego, sabéis, cuando fue la bancarrota a la que les llevó Henry, pues ahí, por ejemplo, Frank tuvo que dejar de mandar dinero a su madre y a sus hermanas porque se quedó el pobre en bancarrota también, Henry también en bancarrota. Y bueno, pues, pero ahí ya Jane estaba empezando a ganar dinerito, o sea que más o menos se le equilibró un poco el tema. Bueno, muchas gracias, Mila. Gracias a ti. Y bueno, o sea, ya fue mi primera lectura además, o sea, con el círculo de lectura, entonces fue como que a mí, yo entiendo a la gente que quizás en un principio de no cayó tan bien. A mí no me cayó muy bien al principio, pero creo que después se convirtió en una de mis personajes favoritos. No el favorito, pero sí uno de ellos, porque digamos, me encantó la manera de transmutarse que tuvo Emma durante, o sea, el cambio enorme que tuvo eso, me encantó del personaje. Así que bueno, muchas gracias por tu respuesta. No, gracias a ti. Sobre todo, fijaros que es muy interesante que la obra de Jane Austen la tenemos que ver en su conjunto. Entonces, si no analizamos a Emma individualmente, sino que si hacemos ese paralelismo entre Emma y Orgullo y Prejuicio, es precioso. Porque vas viendo ese espejo de una en la otra, uno en masculino y el otro en femenino, ¿no? Y es muy bonito. O sea, cuando realmente analizas la obra de Jane Austen desde esa perspectiva, pues lo vuelves a leer, tanto Orgullo y Prejuicio como Emma, lo vuelves a leer de una manera distinta. Pensad que Jane Austen escribe Orgullo y Prejuicio, obra magistral de la literatura universal, antes de cumplir los 20 años. O sea, solamente pensad esto. Y Emma la escribe ya en la treintena, ya con 37, 38. Con lo cual está perfectamente capacitada para hacer ese espejo de una forma absolutamente magistral. Y sobre todo ya después de haber vivido el éxito de Orgullo y Prejuicio. Entonces se permite, ahora voy a escribir Emma, que va a ser mi Mr. Darcy femenino. Entonces, leerlo así otra vez es muy, muy interesante. Y nada, ánimo a por ello, a leer mucho Jane Austen. Sí, pura genialidad podemos encontrar en los libros de Jane. ¿Podemos pasar a una pregunta más, Mila? Sí, preguntadme lo que yo hasta que me digáis. Si a mí, yo cuando empiezo a hablar de Jane Austen tenéis que cortar vosotras, porque yo puedo estar aquí hablando con las paredes, con quien sea, ya me pongo y no paro. Bueno, vamos a aprovechar entonces que tienes disponible un poquito más de tiempo. Sí, Mayra, Mayra quiere hacer una pregunta. Mayra, te escuchamos. Muy bien. Bueno, yo quería hacer una pregunta relacionada a un diálogo de Jane Fairfax. Creo que esta fue mi segunda lectura y fue algo que no había notado y que me impresionó relacionado al tema de las institutrices y cómo ella se plantea pues su futuro, ¿no? Y creo que aquí así como que sentí el corazón un poco feo que lo compara con la esclavitud y por ahí se suscitaron algunos debates sobre la decisión de Jane Fairfax de casarse con Frank, por lo mismo que algunas pensábamos que pues también era algo estratégico, ¿no? Como para ella asegurar su futuro
y no tener que ser institutriz. No sé tú qué piensas sobre este tema, sobre Jane aceptando a Frank y pues una decisión sobre su futuro. Nada, muchas gracias, Mayra. Pues yo es que creo que la pareja de Jane Fairfax y de Frank Churchill es de esas parejas que Jane no elabora mucho y de la que no da mucha información. Por cierto, se me olvidó deciros que existe la teoría de que existe un beso entre los dos en la casa de la señorita Bates, entre Jane y Frank Churchill. O sea que ahora la tarea que os dejamos es que lo leáis entre líneas en esa escena. A ver, es cierto que ser una institutriz en aquella época era estar esclavizada con los niños de una familia pudiente y ya está. Comenté que no es una relación que, o sea, es una relación que no está muy elaborada y son de esas relaciones que a Jane Austen les sirven para ir andamiando las historias principales. Es decir, las tiene ahí y de pronto se saca un conejo de la chistera porque Frank Churchill era muy indeseable. Es decir, Frank Churchill no era, a lo mejor Jane Fairfax, que era la única rival en cuanto a belleza y en cuanto a talento de Emma, no en cuanto a clase social, acaba con este Frank Churchill que deja un poquito que desear el hombre. Pero bueno, luego te va explicando que bueno, que parecía ser que había habido malentendidos y que entonces, pero realmente Frank Churchill era mejor de lo que podía haber parecido. Y al final ellos se habían estado amando en secreto y que, bueno, pues como que la boda estaba bien. A mí me pareció un poco esa relación, ya te digo, el conejo que se saca Jane Austen de la chistera para decir, pues ahora los paso. Y ahora esto ha salido. Pero dices, ¿y esto por qué? O sea, yo me acuerdo cuando leí Emma, no sé, la tercera o la cuarta vez, y yo decía, a ver, yo no entiendo esta pareja, o sea, ¿esto ahora de dónde sale? ¿Cómo ha hecho Jane Austen? Me la tendré que volver a leer para analizarlo otra vez bien, sobre todo ya leyendo desde el principio toda la relación, porque yo era como, ¿y esto a qué viene, no? O sea, ahora porque sí, ahora era un secreto, ahora resulta que habían estado comprometidos en silencio, o sea, ¿de dónde? Un poco. Mira, esta relación yo la comparo con otra que es hilarante. En Juicio y Sentimiento, la de Edward Ferrars con Elinor Dashwood, porque Edward está comprometido con Lucy Steele. Y aquí no sabemos qué pasa, nos vamos enterando medio de cómo se han comprometido y luego cuando a Jane Austen le parece bien, dice vamos a liberar a Edward Ferrars, Lucy Steele se va a fugar con su hermano, que encima habían desheredado a Edwards porque se iba a casar con Lucy y habían dejado heredero al otro hermano y resulta que al final es el hermano el que se va con Lucy y este pues se encuentra con que se puede casar con Elinor y le puede ir a decir cuánto la quiere y que bueno, pero me parecen, no son historias principales porque al final la historia de Elinor y Edward es un poco como Marian se va a casar con el coronel Brandon y se queda estupenda, vamos a darle a Elinor una alegría y que por lo menos se case también con su chico. Y entonces Jane le da la vuelta a la historia, que le queda muy gracioso porque la verdad la paradoja de que encima Lucy Steele se vaya con el hermano, que ahora es el único heredero, pues le queda gracioso. Pero es un requiebro que no se entiende muy bien. Es decir, ¿de dónde sale ahora que Lucy Steele y el hermano de Edward se estuviesen viendo y se hayan enamorado y se han fugado y se han casado? Es decir, ¿esto de dónde se lo saca Jane? Y con Jane Fairfax y con Frank Churchill, pues pasa un poquito lo mismo. Con lo cual, son relaciones que dan lugar ya a todo tipo de interpretación. Porque como no han quedado bien elaboradas, no han quedado claras, o al menos yo en su momento no me quedó muy claro y quizá me tenga que volver a releer otra vez a ver si le cojo bien el hilo y a ver si Jane Austen sí que contó algo que yo me he perdido cuando iba leyendo sin prestar demasiada atención a esas parejas, pues a lo mejor hay algo más. Pero sí que es cierto que puedes interpretar que lo hizo porque
ya veíamos en el contexto en el que ella estaba con la señorita Bates, es decir, su familia no iba a dar mucho de sí y la situación de Frank Churchill iba a ser mucho mejor, a pesar de que parecía un poco calaverilla, o podían estar enamorados de verdad, con ese compromiso en secreto y bueno, que Frank Churchill parecía que una cosa y que luego podía haber estado enamorado de ella de verdad. Da lugar a interpretaciones, pero sí lo analizaremos. Yo francamente no lo sé, o sea, si lo analizas como novela, creo que son, como yo llamo, la parte coral de la canción principal, que son las otras historias. Entonces, en esa parte coral, pues hasta el coro se puede equivocar o puede hacer algún requiebro, que no pasa nada, no altera la historia. Y bueno, y le deja a la gente un poco abierto a que cada uno piense lo que quiera. Y ese es el diálogo que hace Jane Austen con el lector, porque igual que hemos dicho antes que Jane Austen entraba como narradora, Jane Austen también mantiene como una especie de diálogo con el lector. A mí me parece esto, y vosotros qué estáis pensando de lo que está ocurriendo. Y da lugar a todas estas preguntas, ¿no? Yo no sé a vosotras qué os parecía, ¿vosotras qué os parecía? Habría de todo, me imagino que habría de todo, que cada una tendría su hipótesis de lo que ocurrió. Oye, Sí, Mila, teníamos encuentros bastante fuertes. no, unas peleas que el equipo tal, pero oye, ahorita que, no sé, creo que a nuestra Jane le gustaba eso de tener a un personaje comprometido con alguien y que de repente cambiaba el hilo y se iba con otro. En Jazzmex estamos leyendo La Abadía de Northanger y precisamente llegamos a la parte en que todo el mundo piensa que Isabella Thorpe está comprometida con James, pero de repente, que siempre, ¿no? Mejor me voy con el más guapo y que tiene más dinero. Totalmente. Nos gustaría tomarnos una foto para hacer nuestros carteles y para conmemorar, la verdad, Mila, es totalmente tenerte. Entonces, por yo favor, voy aquí con mi jarrita. Del tecito. Con mi jarrita de que estamos ahí. Con mi librito, un momento. Con No mi sé libro. si Paola quisiera salir en la foto, Marta Angélica, por favor, si gustan. Aquí no se le obliga nada a nadie. Pero bueno, aquí pongo a la chiqui. ¿Listas? Sí, a ti, Juanita, por favor. Sí, hombre. A ver, ¿dónde está esta igualita? 1, 2, 3. Otra, cambio de pose. Sonrisita de lado. 1, 2, 3. Gracias. Otra cosa os quería decir antes de que acabemos con Emma. Hay una recensión de Sir Walter Scott, a ver si os la encuentro, que creo que estaría bien que leyerais. A ver, un segundito, porque son cosas que son interesantes que alguien como Sir Walter Scott hiciera recensiones de Emma. Sí, de hecho, él se enteró de la muerte de Jane poco después y sí, hay por ahí algún escrito de cómo él lamentaba mucho que falleciera alguien tan grande. Sí, os lo paso ahora mismo. Uy, ¿qué ha pasado? Espérate. A ver, aquí estamos. Pero bueno, perdonadme porque no me hace caso el ordenador. No te preocupes. ¿Alguien más que tenga un comentario por ahí? No sé si ya han comentado sobre que justamente antes de la publicación de Emma, que Jane es, digamos, convocada a Carlton House para conocer al príncipe regente, aunque realmente nunca lo conoce, sino nada más a Steiner. Sí, el clérigo. Ajá. O sea, ¿cuántas, de las cartas existentes, como cuántas hay de correspondencia? Hay como 2 o 3. Okay. Entre ellos está, primero Emma le pide a él que si puede dedicarle la novela al príncipe regente, entonces él la escribe, mira, os lo voy a pasar todo, él la escribe y le dice que por supuesto, que no le pida permiso, que ella... Bueno, simplemente para haceroslo más fácil, si entráis en el blog, si en la pestaña de arriba pincháis en Emma, y así vais a encontrar todo lo que os estoy comentando. Entonces, él incluso se permite decirle,
pues otro libro que estaría muy bien que ella pudiera escribir y le dice más o menos. Y entonces Jane le dice y entonces Jane le contesta y le dice bueno, le agradece mucho las sugerencias sobre el tema de una posible próxima novela, pero que ella solamente va a escribir de lo que sabe y que no va a escribir nada, o sea, que le agradece, pero que es un tema del que ella no puede escribir porque no siente que tenga el conocimiento suficiente. Y eso ya está. Sí que es cierto, y lo veréis, que James Stanier Clark aprovecha para hacer un retrato de Emma, que es de los pocos que hay, cuando fue a visitar Carlton House, que fue, vamos, con sus pieles y sus cosas. ¿Habéis visto ese retrato? No sé si lo habéis visto. Sí, creo que yo sí lo he visto Sí. y dices, no se parece en nada, o al menos no es como la imagino. Bueno, es como una especie de acuarelita pequeña y se puede dar un aire a cómo era ella. Ella era morenita, pelo un poco onduladito. Creo que esa vez dio el do de pecho porque se vistió con todo lujo y estaba yendo a Palacio y había que vestirse muy elegante. Me imagino que ella es la Jane Austen habitual. Mirad, os voy a pasar aquí la recensión de Sir Walter Scott. Lo voy a poner en los mensajes y voy a ver si os encuentro estas de James. Esto es, mira, esto es. Le responde Jane. Jane visita Carlton House. A ver. Y tenemos esta otra. Y luego también estaban las cartas que Henry y Jane intercambian con el editor, con Murray, que quería pagarle nada por el libro y le dicen, hombre, a ver, está usted diciendo que tiene una obra de arte entre sus manos y luego lo que nos ofrece es muy poco. Y de hecho se sabe que Jane Austen negoció con Murray lo que le tenía que pagar para su próxima novela. Y bueno, al final no quedó del todo descontento. Entonces, bueno, ahí os he puesto las cartas, o sea, Jane primero de palabra le pide que quiere dedicar cuando visita Carlton House, que le quiere dedicar el libro si se lo pudiera dedicar al rey. Entonces aquí tenemos lo que le contesta James Stanier Clark con la sugerencia que le hace y la respuesta que le da Jane. Mila, muchas Listo. gracias por esta información. Sí. Ya tenemos mucho para leer ahorita. Y en una de estas, perdonad, viene la acuarelita de Jane Austen, del dibujo que le hizo este hombre. Que por cierto nació en la isla de Menorca, que lo sepáis. Muy bien. Pues muchas gracias. Tenemos una última pregunta que quisiéramos hacerte. Surgió en la última reunión que tuvimos el jueves y es sobre, en lo particular a mí y a otras como que sí nos hizo un poquito nos impactó, porque en el capítulo 53 se habla que Knightley se fija en Emma y dice que se enamora de ella desde que ella tenía 13 años. Entonces, más que una pregunta queríamos saber tú qué opinas o si deberíamos mal pensar, porque sí mal pensamos un poquito cuando dice esta frase de que se enamora de Emma desde los 13 años. Se mencionaron algún tipo de información en ese momento por Leslie, que su libro trae una nota y hace una explicación sobre el uso de estas palabras, el de enamorarse, que no es tan como nosotros lo usamos ahora, pero queríamos saber tu opinión sobre este tema, más que nada este párrafo. Claro, es que no podemos juzgar desde ahora pues, novelas que se escribieron hace 200 años. A ver, yo me imagino, porque yo sí que lo he vivido en la España de no hace tanto, y bueno, yo tenía un amigo de un amigo de mi abuelo.
Pero había mucha gente así, es decir, antes la gente se podía casar teniendo ellas 14, 15 años y ellos 18, 19 o 16 y empezaban a trabajar y con 20 ya podían tener un hijo o dos. La vida se comprendía de otra manera, se vivía de otra manera. Con 13 años Emma podía ser ya una chica educada, una chica que se está convirtiendo, o sea, con 13 años, yo no sé vosotras, pero yo creo que crecí poco más a partir de los 13 o los 14 años y tengo la misma altura desde esa edad. Por supuesto, eres más pava, yo por lo menos con esa edad. Ahora sigo siendo muy pava, pero antes más. Y sí que hay hombres, y lo sabéis, que estos proyectos de mujer los encuentran muy atractivos y siempre está, o sea, esa presión que tenemos las mujeres por tener que parecer jóvenes siempre, pues viene mucho de ahí. Es decir, a las mujeres mayores, pues ahora parece que van gustando más, pero por lo general siempre se ha buscado la juventud en la mujer y más bien incluso que las mujeres que más gustan y que más éxito suelen tener son las que tienen un aspecto aniñado. O pasamos de las... Tenemos que mover esos dos extremos. La mujer normal, pues ahí vamos dando un poco bandazos, ¿no? Entonces, no tiene nada de particular que ya el aspecto de Emma, con 13 años, sea el que ya tendría en su camino a hacerse mujer, más psicológicamente que físicamente. Aparte, una niña educada, probablemente muy graciosa. Tened en cuenta que cuando Emma tenía 13 años, Knightley tendría 29. Tampoco, es decir, en aquella época un hombre, pero tampoco un hombre tan mayor. Es decir, un chico muy joven que ante una chica muy joven, muy mona, muy culta, pues sí que gusta. ¿Vosotros no le gustáis a tíos mayores cuando teníais 13 o 14 años? O sea, es que yo sí lo recuerdo. Y yo me daba el patatús, yo decía, pero o sea, dejadme en paz, que, o sea, eres una niña y quieres jugar y por supuesto no te hacen propuestas de matrimonio con 13 o 14, pero gustarle a hombres cuando tienes 13, 14 y 15, yo personalmente lo he vivido y estoy convencida de que vosotras también. Y que te vengan luego con la cosa esa de, uy, pues aparentas más, yo pensaba que tenías 18, 19, pues tú no, mira, tengo 14 o 15. Y es decir, no es tan extraño. Esto no quiere decir que, porque luego se ve que el señor Knightley, él ha seguido su vida, etcétera, y que si le hubiese querido hacer alguna propuesta de matrimonio a Emma, también se la podría haber hecho. Yo creo que igual que, o sea, creo que probablemente Knightley le pareció una niña muy mona y se pudo, bueno, que le gustó. Yo no diría tanto enamorar, pero que le gustó. Pero luego es que es verdad que Emma, yo creo que Knightley se dedicó a observarla. Y la mar estaba creciendo un poco tontorrona. Es decir, no creo que Emma, y de hecho Knightley no acepta a Emma, le pasa lo mismo que a Lizzie Bennet con Darcy, no acepta a Emma hasta que Emma no cambia. Probablemente Knightley jamás le habría podido hacer una propuesta de matrimonio a Emma si Emma no reflexiona, porque era muy tonta. Lo mismo que le pasaba a Darcy. O sea, Lizzie jamás podría haber aceptado al Darcy prepotente y orgulloso. Jamás. Es solamente a ese Darcy que baja hasta el subsuelo y se recupera y corrige y crece y reflexiona, con el que Lizzie Bennet se puede casar. Y bueno, y Lizzie también reflexiona. En el caso de Knightley, este hombre es una torre. A mí es que Knightley me encanta. Entonces, este hombre desde el principio es una torre y jamás, o sea, por muy mona que fuera Emma, jamás, y de hecho no le propone matrimonio antes, porque jamás habría podido pedirle en matrimonio a una mujer todavía tan poco hecha, que todavía era deficiente en algunas de sus características personales. Solo cuando corrige es cuando Knightley la acepta, porque ya se ha convertido en una mujer. Entonces, no me parece raro, es que hoy en día pasa. ¿Qué pasa con las niñas que salen y que están por Instagram? Me gustan.
Una cosa es que gusten y otra cosa es que ya Knightley se obsesionara con ella, etcétera. Pues sí, las niñas de 13, 14 y 15 gustan, sobre todo las que ya se han desarrollado físicamente como mujeres, aunque sean todavía unas niñas. Entonces, bueno, y luego ahí está la madurez para saber hasta qué punto no hay que pasarse con estas niñas. Entonces, bueno, esto es otro tema. Mila, Muchas muchísimas gracias por el gracias. punto que nos diste, Mila, porque sí nos hacía falta escucharlo, más que nada de tu parte. Y gracias por Bueno, darnos a conocer bueno, esto. oye, que yo no soy Dios, ¿eh? Podéis estar de acuerdo o no estar de acuerdo Sí, y sí, yo os sí. doy mi punto de vista, pues lo que Sí. a nivel personal y profesional he vivido, mis reflexiones y bueno, hay cosas, ya os digo, esto sería como con la interpretación esa que se hace de por qué Jane y Cassandra dormían en la misma cama, pues que eran lesbianas. O sea, vamos a ver, que yo de pequeña dormía con mi tía y dormías con tus hermanas y con tus hermanos. Yo no sé, es decir, es que eso, no sé si lo quieren ver así, yo creo que, o a lo mejor en el mundo latino nos movemos de otra manera, ¿no? Pero no podemos intentar o interpretar, o sea, dar ese salto a hacer una afirmación que realmente no... Y en aquella época las casas eran muy pequeñas. Si ves, cuando veáis la casa de Jane Austen, Milita la ha visto y lo habrás visto, Milita. Es que la habitación era enana, pero la cama era más que una cama porque o no se movía, pero no era una cama de 1,30 centímetros, era de 90 como mucho y muy cortita. Y eso que Jane Austen era alta. Entonces, bueno, que no tiene nada de particular y que esas cosas que a lo mejor ahora nos pueden parecer en nuestra sociedad, eh, pero yo es que os sigo diciendo, es que no tenemos que ser hipócritas, es que las niñas de 13 años siguen gustando. Sí, Lo que pasa que luego creo que en nuestra sociedad afortunadamente ya se ha comprendido que a una niña hay que dejarla tranquila y que pues si es mona mejor para ella, pero que no se la puede agobiar ni acosar. Entonces, afortunadamente en ese sentido se ha evolucionado, pero la realidad está ahí. O sea que, pobrecito mi Mr. Knightley, le vamos a poner ahí como un pederasta casi, Dios mío, me duele hasta la boca. Pero no lo diría jamás, porque era un hombre súper recto, con unos valores magníficos pero vamos, no tiene nada de particular que dijera, uy, qué chica más mona. Pero luego Emma tuvo que hacer su recorrido, o sea que todo correcto, todo en orden. Creo. Muchas gracias por tu punto de vista. Mila, Y creo que ya vamos a cerrar, ¿verdad, Gaby? sí, ya abusamos mucho de tu tiempo. Muchísimas gracias. No sabes qué gusto me dio que regresaras, que aceptaras estar hoy con nosotras. Yo creo que esta va a ser la primera de muchas, porque tenemos muchos planes en Jane Austen, Sociedad en México. No sé, a lo mejor, imagínense, un día podemos hacer esto presencial. Ahí vamos a moverle a ver Bueno, qué hacemos. yo me muero, porque además, sabes que todas las veces que he viajado, como hice cuando fui a Chile, yo aprovechaba, tenía que ir por motivos de trabajo, pero de pronto pues ponía, por favor, hay alguien en Chile. Cuando estuve en República Dominicana me pasó, en República Dominicana no había nadie. Estuve a punto de ir a México y no pude ir, pero yo era como, o sea, si voy a México, yo me encuentro allí con todas las austenitas mexicanas, como sea. Me pido una semana de vacaciones y me quedo y nos conocemos en persona. Sí, no. Entonces, este viaje no me acuerdo ahora por qué, porque estaba planeado y luego no me acuerdo qué pasó, que se tuvo que cancelar. Y la verdad es que sí, ojalá nos podamos conocer todas porque siempre es un gusto y si no, siempre nos quedará 2025. Claro. Y ahí sí, así nos tenemos que ver y además nos tenemos que vestir, como Dios manda. Claro. Pero vamos. Pues muchas gracias. También muchas gracias a todas que estuvieron aquí acompañándonos. Me encanta que tuvimos a Milita de Chile, Yuli que no falla desde Argentina y por supuesto todas mis chicas mexicanas. Muchas gracias. Y pues, ¿qué más? Nos vemos en la próxima. Perfecto. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Cuídense Chao, mucho. chao. Gracias, bye.